momentito. Ok, ahora sí, oficialmente, buenas tardes a un Cody Talk. El día de hoy tenemos a Monique Céspedes, que es una especialista en investigación de mercado de la empresa Real Estate, 4S for Real Estate. Y nos tiene un tema súper interesante y me parece muy pertinente para todos los cambios que hemos estado viendo en el sector y el comportamiento de mercado, que son las amenidades y anclajes artificiales para proyectos de desarrollo inmobiliario. Es un placer tenerte aquí, Monique. Muchísimas gracias por el tiempo. La dinámica es que Monique nos va a exponer aquí un poco y el que tenga preguntas tal vez pueda hacerlo, interrumpir y hacer un poquito de conversación, ¿verdad? Si tiene preguntas puntuales, puede hacer preguntas a través del chat y al final las podemos evacuar también. Sin más preámbulo, aquí lo dejo con Monique. Muchísimas gracias. Nuevamente buenas tardes a todos. A ver. Vamos a hablar entonces de lo que son amenidades y anclajes artificiales. La presentación la he dividido como en tres grandes áreas. La primera, que es el valor agregado en todo lo que son áreas comunes. Vamos a hablar sobre algo de guías de diseño y por último, algunos proyectos destacados. Lo primero y más importante cuando estamos desarrollando proyectos inmobiliarios, y siempre es algo que van a escuchar repetitivamente por parte de 4S y de mi persona, es que los productos deben ser congruentes y deben ser consistentes, ¿no? En todos los niveles del producto. Nosotros categorizamos el producto en tres niveles. El primer nivel es el producto nuclear, que se refiere a todo lo que son los metros cuadrados, el precio, la funcionalidad, distribuciones, que es lo que nosotros comúnmente llamamos de la puerta de la vivienda hacia adentro. El segundo nivel de producto es el producto ampliado, que son las áreas comunes, las amenidades y todo lo que nosotros llamamos anclajes artificiales, que usualmente son las áreas comunes del proyecto inmobiliario. Y el metaproducto, que viene siendo la parte más intangible, plusvalía, diseño, puede ser inclusive temas del desarrollador, o sea, a nivel de experiencia, recorrido, y tiene mucho que ver también con el entorno en donde se encuentra el proyecto, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso también un poquito más adelante. Como punto central, es importante entender que el producto inmobiliario ha ido cambiando. Saben que las unidades o los apartamentos han ido disminuyendo de tamaño, el metraje ha ido cada vez reduciéndose con los años. Era impensable hace unos años atrás pensar en unidades de 30 y 40 metros. Hoy día vemos que hasta en Guatemala estuve hace 3 semanas y encontramos productos inmobiliarios de 18 metros cuadrados. Entonces, claramente la tendencia por temas de costos y por temas de funcionalidad ha ido disminuyéndose el espacio interno, lo cual nos obliga de cierta manera a recurrir a espacios externos dentro de la unidad, dentro del espacio inmobiliario. Así que muchos de estos espacios que antes se contemplaban dentro de la vivienda tenemos que contemplarlo en sus áreas comunes, y bueno, es un factor que hay que tomar en cuenta cuando estemos diseñando estos espacios. Al tú no tener, por ejemplo, en algunas unidades lo que es el área de lavado, pues se tiene que llevar hacia capaz un espacio externo de lavado comunal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que ir viviendo y experimentando, ya que al reducir los espacios se vuelve a veces imposible tener un espacio de depósito, por ejemplo, y bueno, son espacios que pueden estar como en espacios compartidos. Hay algo que nosotros llamamos el tool library. El tool library es como objetos o herramientas que utilizamos once in a while, por ejemplo, para Navidad, cuando vas a poner tu árbol de Navidad, a lo mejor necesitas una escalera, pero no necesitas tener una escalera en tu casa todos los días, o un taladro el día que vas a colocar un cuadro, pero no necesitas tener ese taladro todos los días dentro de tu espacio, de tu casa o de tu apartamento, ¿no? Entonces, se generan estos espacios comunes en donde, de cierta manera, se guardan algunos elementos que podemos utilizar de manera comunal, ¿no? Otro tema súper importante que nos gusta traer a colación es el tema de cómo generar una venta emocional. Y lo traemos aquí a pesar de que estamos hablando de amenidades, porque desde que estamos en la creación del producto tenemos que pensar cómo ese cliente se va a visualizar o se va a identificar con el proyecto, y esto nace desde el momento de los renders. Por eso, antes de siquiera empezar los renders, cuando estamos armando los espacios inmobiliarios, o sea, todo lo que tiene que ver con las amenidades, tenemos que pensar cómo es que yo quiero que mi cliente, cuando está mirando este espacio, lo sienta, o sea, que sea como su vibra,
si realmente está conectando o no con este espacio que esta persona está buscando, ¿no? Entonces, esto es porque, bueno, sobre todo muchas de nuestras ventas en Latinoamérica y particularmente Centroamérica y Caribe, tenemos un crecimiento poblacional de gente bastante joven, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros conectamos con esta gente? Ustedes saben que están muy pegados a todo el tema de Instagram y a todo el tema de espacios bonitos. Entonces, desde que estamos desarrollando nuestros espacios, tenemos que buscar cómo lograr generar estos espacios instagramiables que puedan conectar con esta audiencia que nos está comprando, ¿no? Y la idea de todo esto es que exista como esa consistencia y esa reflexividad, que el cliente, que es nuestro cliente objetivo, se pueda ver reflejado. Entonces, si por ejemplo, como el caso de esta imagen, tú eres una persona a lo mejor workaholic, que llegas a tu casa y lo que quieres es un espacio de relajación, generar dentro de nuestros amenities estos espacios donde la persona nuevamente cuando ve la promoción inmobiliaria, vea dónde se puede, o sea, se puede ver reflejado y decir, oye, yo puedo vivir aquí o esto me parece interesante. Entonces, muy importante que esto lo vayamos viendo, esto, como que esa consistencia no solamente en el producto nuclear de las puertas hacia adentro, sino también en esos espacios comunes, y que lo podamos proyectar desde el diseño para que posteriormente lo podamos usar en nuestros renders, ¿no? Y bueno, ya pasando un poco a lo que son consideraciones importantes a la hora del diseño, nosotros tomamos en consideración el mercado meta, obviamente. También vemos todo lo que es tendencia. Vemos también como que el concepto central, o lo que nosotros al final vamos a denominar como lo que es el ADN del proyecto. Vamos a hablar sobre, o sea, vamos a considerar todo lo que tiene que ver con el diseño y la arquitectura del espacio de acuerdo pues, a nuestro segmento meta y las amenidades o servicios que pueda brindar una torre, ¿no? Entonces, hay dos cosas que son bastante importantes a la hora de determinar quién es nuestro mercado meta. Nosotros siempre hablamos de tribus y escuchan mucho a 4S hablando de como que cómo es ese avatar o cómo es ese perfil de cliente o prospecto, lo cual es muy importante porque define etapa de vida, el nivel socioeconómico, el tipo de comprador y el tipo de mercado, pero hay que ir un paso más allá hacia roles de consumo, ¿no? Ya la etapa de vida no solo mirarla como edad, estado civil, mercado, con hijos, sin hijos, sino también entender si es un soltero independiente, si es independiente, si es una persona saludable, si es una persona sedentaria. Cuando hablamos de los niños, de qué edades estamos hablando, si son familias que tienen niños de 0 a 10 años o tienen niños de 10 a 20 años, porque obviamente su consumo o sus hábitos son distintos, ¿no? Y así cada uno de estos factores, como el tipo de comprador, si es un comprador físico, si es más un comprador digital y multicanal, todo esto lo tenemos que tomar en consideración. Objetivos, ¿no? Por ejemplo, cómo es su frecuencia de consumo, su experiencia y sus actividades predilectas, ¿no? También a nivel de actitudes y estatus social, el tipo de personalidad, son todos elementos que tenemos que conocer a profundidad, porque en la medida en que nosotros conozcamos a profundidad estas características, nos va a permitir llegarle de manera más directa a ese cliente, ¿no? Parece mentira, pero muchas veces nos encontramos en los proyectos que hablamos de amenidades en donde son para familias, por ejemplo, de 0 a 10 años. Pero todavía dentro de esa categoría hay dos tipos de familias. Las familias que quieren tener a sus hijos cerquita porque están dispuestos a dedicarle muchísimo tiempo, porque quieren convivir con ellos de manera más directa y participar de cada cosa que hacen y los quieren tener al alcance de la vista, como hay otros padres que también tienen hijos de 0 a 10 años, que sin embargo lo que buscan es más privacidad y tener como este espacio de, digamos, o sea, de estar con ellos, pero un poco más separados, ellos en sus espacios y nosotros, los adultos, en otro espacio. Entonces, inclusive dentro de esta categoría vemos diferencias, ¿no? Y es lo que tenemos que conocer. El cliente al que nosotros estamos apuntando, qué tipo de padre es, aunque esté dentro de la categoría de 0 a 10 años, cómo funciona, ¿no? Otro tema súper importante es identificar las tendencias, ¿por qué consumimos, ¿no? ¿Por qué algunos compradores prefieren un producto sobre otro producto? ¿Qué cualidades similares tienen? O sea, la respuesta es simple, ¿no? Porque dicho producto puede satisfacer ciertas necesidades básicas en un lenguaje que sea entendible para el consumidor. Entonces, entender por qué consumimos, y la respuesta que más comúnmente nos encontramos es desconectarnos de la rutina, conectarnos con familia, con amigos, encontrar a nuevas personas, tener nuevas experiencias, a veces presumir en redes sociales, aprender algo nuevo,
para ser servido con conveniencia, reducir estrés, pertenecer a un grupo determinado, recompensarnos por el trabajo. O sea, son muchas las razones, y en la medida en que estas cosas las tengamos claras, también vamos a poder tener mejor dominio sobre el diseño para estas personas, ¿no? Como les decía, hay un tema de horarios que se vuelve súper importante, o sea, cómo se comporta esta persona entre semana y fin de semana. Dentro de la semana se hace deporte, si no lo hacen, qué horarios, esto a nivel de trabajo también, a qué hora pasea, si tiene perro, si lo pasea, si no, a qué hora. Y todo este dinamismo y todas estas actividades que hacen, si uno comprende como o sea, en qué horarios hacen todas estas cosas, podemos buscar, digamos, maximizar de cierta manera la eficiencia de los espacios, ¿no? Que es lo que al final del día estamos buscando, ¿no? Entendiendo lo que es, o teniendo un conocimiento sobre lo que son sus costumbres y sus hábitos y estilo de vida, podemos realmente lograr identificar como cierta tendencia que nos lleve a valorar a qué le dedicamos más tiempo, dónde pasan más tiempo, en qué horarios. Todo eso nos puede ayudar a definir los espacios. Otro tema también bastante importante que se ha dado particularmente después de COVID es esta necesidad de conexión con los espacios verdes, ¿no? Y traigo esto porque creo que una de las cosas que a veces estamos de cierta manera siendo deficientes a la hora de comunicar nuestros proyectos es todo lo que es nuestro entorno del proyecto. Nos concentramos tanto en nuestro proyecto inmobiliario, entendiendo desde la puerta, no solamente de la puerta de vivienda hacia adentro, sino como que desde el mismo complejo, desde que uno entra a la garita de seguridad o la entrada del proyecto hacia adentro, que perdemos de vista todas digamos, todo lo positivo que hay en nuestro entorno, que le suma muchísimo al proyecto y que debe formar parte de nuestro análisis de arranque, porque si yo, por ejemplo, estoy diseñando un proyecto y muy cerca hay un parque importante a distancia que nosotros llamamos walking distance, bueno, es un valor agregado, es un atributo del proyecto al cual uno puede como explotar como si fuese parte de nuestro proyecto, ¿no? Y así otros elementos que pudieran inclusive restarle espacio dentro de nuestras áreas comunes, apalancándonos de cierta manera de lo que tiene nuestro entorno, de esa manera hacer el espacio justo y necesario, apoyándonos, como les digo, con lo que hay en el entorno, ¿no? Entonces, súper importante que tengamos esto en consideración. A nivel de productos también, nosotros creemos mucho en que los proyectos tienen que ser reflexivos con su audiencia, como decía al inicio. He colaborado en proyectos que son master plan y una de las situaciones que algunas veces se da en los master plans es que empezamos a sacar productos y estos productos a veces pueden llegar a canibalizarse entre sí porque terminan siendo a veces dentro de un mismo bracket de precio. Y pasa mucho en Masterplan porque los desarrolladores cuando empiezan a desarrollar todo lo que es, vamos a llamar los diagramas de masa o todo lo que es el ordenamiento territorial, una de las cosas que hacen es que establecen un precio dependiendo si es comercial, dependiendo si es residencial, dependiendo del giro, van estableciendo sus precios. Y esos precios, obviamente, de cierta manera están ligados al resultado inmobiliario posterior, ¿no? Porque si el precio por metro cuadrado de la tierra es relativamente alto, pues obviamente el producto que vamos a terminar desarrollando va a ser relativamente alto también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en que diferenciemos nuestro proyecto y nuestro producto y que de cierta manera trabajemos en ellos para que uno alimente al otro y que sean complementarios y no competencia, ¿no? Entonces, eso tiene que ir de la mano con la imagen. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de este proyecto que trabajamos sus marcas y sus nichos de mercado, y vemos que el primer producto que estaba dirigido a lo que son double income no kids, o sea, familias sin hijos, tiene toda una vibra más joven. Si se dan cuenta, la palabra no es tan estructurada, céntrico, lleva una Q, o sea, tiene como ciertas, a nivel de diseño de la misma palabra, de la estructura de la palabra como tal, y de su tipografía, ya una vez te das cuenta que está dirigido a un mercado mucho más joven, ¿no? Diferente al mercado de familias con hijos o de familias con hijos pequeños, de familias con hijos más grandes, que tienen un lenguaje diferente, ¿no? Otro tema ya llevado más hacia el área comercial, que me encanta, es el tema de los conceptos ya cuando vamos a espacios de trabajo.
digo, me encanta, por ejemplo, pongo 4 ejemplos y el primero habla sobre un espacio, digamos, imagínense una galera, o no sé si ustedes le llaman galpones, algunos sitios le llaman galpones, algunos otros sitios le llaman galeras, pero son estos espacios o bodegas enormes que uno dice, bueno, están dentro de un espacio comercial, ¿qué puedo hacer con ellos que sea interesante? Y me gustó este approach en donde utilizan el espacio de trabajo para poder exhibir distintos productos de construcción, de modo tal de que una persona que va a construir puede ir y buscar distintos materiales a un solo sitio y ahí mismo puede encontrar, digamos, una variedad de productos, ¿no? El segundo ejemplo, que viene siendo el concepto de coworking, pero aplicado a distintos tipos de materiales o distintos tipos de productos relacionados con la construcción que puedes encontrar en un solo sitio y funciona como una especie de coworking, ¿no? Eso llevado a otra realidad, está este Treehouse, que es un coworking, pero para madres, en donde obviamente ellas pueden tener la tranquilidad de que sus hijos están atendidos, en donde ellos están a lo mejor estudiando, o a lo mejor pueden estar inclusive jugando, mientras ellas pueden estar trabajando y pueden, a lo mejor si tienen que grabar un podcast o si tienen que recurrir a algún servicio como un salón de belleza, todo está bajo un mismo ecosistema que les permite a ellas tener la tranquilidad de que su hijo está en buenas manos y a la misma vez ella está siendo atendida o está pudiendo trabajar y digamos, profesionalmente sentirse exitosa, ¿no? Otro ejemplo que vemos aquí, que es el Malha. Esto es igual, es el mismo concepto como de coworking, pero llevado a cómo funciona esto en el fashion industry. Por ejemplo, tú puedes tener un espacio en donde tienes diseñadores de ropa y a la misma vez tienes los que producen las telas y tienes los que diseñan las telas y tienes los que venden los hilos y tienes a lo mejor los que toman las fotografías para que estas piezas realmente se luzcan, y tienes todo un ecosistema alrededor de que la industria funcione, la que vende los botones, la que cose, la que tiene los zippers, o sea, al final vas creando todo un ecosistema en un sitio en donde tienes esa variabilidad. Y la última habla sobre áreas comunes enfocadas en la vida fitness, que son todos relacionados al tema del wellness, medicine, que es todo este tema de medicina restaurativa, que también se vuelve todo un ecosistema. Entonces, bueno, al final del día lo que trato de decirles es que hay que pensar en los espacios en función también de buscar como que esa funcionalidad, cómo podemos en un espacio realmente sacarle mucho provecho, ¿no? Aquí, pues, hablarles, esto son ejemplos de proyectos inmobiliarios que hemos desarrollado a nivel de consistencia de marca, para contarles un poco el proceso. Hemos trabajado, por ejemplo, con proyectos que cuando hacemos la investigación de mercado nos revela que el cliente o usuario final a lo mejor es un gamer, o puede ser una persona amante de la música. Entonces, cuando empezamos a trabajar con este tipo de productos, obviamente tenemos la data que sustenta que hay suficiente demanda o suficientes personas que están en un radio de influencia, que están probablemente en una edad en la que pueden estar adquiriendo vivienda y que tienen gustos y preferencias que son lo suficientemente grandes como grupo para considerarse un nicho que permite que uno pueda desarrollar un proyecto inmobiliario dirigido a este segmento. Entonces, cuando tú eso tienes claro, que bueno, hay suficientes personas o suficiente mercado para un nicho determinado, llamémosle gamers o llamémosle personas amantes de la música, entonces tú puedes empezar a diseñar tu edificio completo con estos parámetros, ¿no? Es decir, si es gamer, le voy a poner un game room, que no es lo mismo a tener un espacio con una televisión y un futón. Eso no es lo que quiere un gamer. El gamer quiere obviamente tener el sonido exponenciado, tener las pantallas gigantes y sentirse que realmente están dentro de un videojuego, ¿no? Y lo mismo aplica con el tema de la música. No es solamente tener el espacio para poder utilizar, no sé, tu instrumento y tocar guitarra, es realmente tener ese espacio donde puedas hacer a lo mejor una grabación, a lo mejor puedas trabajar y con una banda, practicar, o sea, vas teniendo como que esos espacios que de otra manera tendrías que buscar fuera de tu ámbito, ¿no? Y este, por ejemplo, es un ejemplo referencial, pero si se dan cuenta, la misma arquitectura refleja como el movimiento que simula el movimiento de la música, ¿no? Y esto pudiese ser parte de imágenes referenciales de cómo podría lucir por dentro un proyecto dirigido a música,
Esto fue una propuesta que le hicimos a un cliente en una zona en donde realmente había muchísimas descargas, tanto de música por Google Play como por Spotify. Entonces, se les decía que nosotros siempre buscamos tener como que amenidades que les llamamos amenidades estrellas, ¿no? Entonces, la idea y el concepto de este proyecto era que desde el lobby tú pudieras sentirte, o sea, que es un espacio musical y que puedas tener como estos espacios de grabación en donde inclusive puedas tener ciertos elementos o ciertos instrumentos musicales con los que puedas ir de cierta manera o rentarlos o utilizarlos de alguna forma, ¿no? A nivel de guía de diseño, también un nicho que siempre hablamos de él, y hablamos de él porque es que ha cambiado mucho. Hace unos años atrás nosotros hablábamos de los amantes de los perros, ¿no? Que le decíamos, ahorita se me fue el nombre, los pet lovers. Hoy día ya no hablamos de los pet lovers, sino hablamos de los pet parents. Hemos descubierto que ha crecido tanto y tanto el amor por las mascotas, que mucha gente prefiere tener mascotas a tener inclusive sus propios hijos, ¿no? Hemos visto inclusive que muchas personas le tienen hasta seguros de vida a los perritos o a los gatitos. Entonces, es un segmento de mercado que antes era o se percibía muy chiquito y que cada vez le demos más fuerza. De hecho, en los estudios que hacemos, cada vez es más frecuente que la gente no esté dispuesta a mudarse a un producto inmobiliario si no cuenta con un espacio especializado para sus mascotas, ¿no? Entonces, mientras que antes no era una pregunta, ahora es indispensable para el consumidor y bueno, es algo que tenemos que tomar muy en consideración a la hora del diseño. Entrando en lo que es diseño y de cómo uno trabaja diseños de nicho, este proyecto es un proyecto hotelero que se encuentra en Croacia, se llama Amarin. Me gusta mucho porque es como que cómo tú logras realmente llevar este concepto de, oye, voy a diseñar un proyecto dirigido a un nicho particular. Ellos están dirigidos al nicho o al segmento de niños de 0 a 10 años y todas sus amenidades y todo el parque y concepto de todo el espacio digamos, del proyecto es dirigido hacia ellos. Yo me metí inclusive a ver los reviews de la página y era impresionante los padres que habían tenido la oportunidad de viajar allá y llevar a sus hijos, lo felices que estaban porque realmente había sido una experiencia tanto para los padres como para los hijos, la cantidad de actividades que habían, que los niños estaban felices y que había sido prácticamente para muchos la mejor experiencia de su vida. Entonces, digo, cuando uno identifica un área de oportunidad y la estudia, es donde realmente le sacas el provecho porque sacas una cantidad de cosas que son afines a ese segmento que realmente valoran. Entonces ya no es un tema súper superficial, sino empieza a ser cada vez más profundo y apreciado por nuestros clientes porque todo parte de la base de que cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras frustraciones, qué no existe, y de ahí entonces esa posibilidad de profundizar en un diseño que realmente satisfaga la necesidad o supere las expectativas de un determinado segmento, ¿no? A nivel no puedo dejar por fuera el tema de las oficinas. Yo creo que en la pandemia, si bien muchos nos flexibilizamos con el tema o sea, de los horarios de trabajo, antes yo recuerdo que en las oficinas se marcaba y tú tenías que llegar a las 8 en punto y salir a las 5 de la tarde. Hoy día todavía muchos trabajamos desde casa, pero creo que todavía nos hace falta trabajar un poquito en cómo es ese espacio, ¿no? Que hoy día está necesitando, digamos, nuestros colaboradores, ¿no? Los que somos dueños de negocios y tenemos colaboradores sabemos que el centro de todo el negocio está en que nuestra gente se sienta bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O que siento yo y que lo he conversado con distintos colegas, es que en la pandemia muchos habituamos nuestros espacios en nuestras viviendas para tener ese espacio en donde uno pudiera trabajar y compramos a lo mejor un escritorio o una silla ergonómica para poder realmente deliver, como quien dice, el trabajo, ¿no? Sin embargo, ahora, un año y pico después, la pregunta que yo me hago y nos hacemos algunos es si realmente las oficinas realmente han sufrido un cambio a nivel de cómo deben ser para atraer a que las personas quieran regresar a las oficinas y quedarse, ¿no? Y parte de las cosas que son básicas que creemos que debe existir hoy día, pues obviamente es un espacio para una reunión casual, también para cuando tienes que
trabajar de manera intensa en un momento dado del día, que tengas este espacio obviamente del coffee y del pequeño espacio también de juego y de distracción, y que tengas siempre algo de que puedas comer algo. O sea, todos estos espacios hoy día son básicos y no deberíamos dejarlos por fuera, pero también invitarlos a ustedes a pensar un poco más sobre qué otras cosas pudieran estar faltándole a nuestros colaboradores, que eso ya forma parte de una investigación que ustedes deben hacer para identificar qué otras cosas podrían ser de valor para ellos, ¿no? Yendo y avanzando un poco más, el tema de las metamenidades, que son estos espacios que también, como les digo, resultan en, digamos, en todo lo que son los amenities. Identificar, a veces creemos que todos los espacios están como que perfectamente definidos, pero también pueden haber espacios que no necesariamente tienen una sola función, sino que son espacios flexibles que permiten que uno pueda, digamos, practicar algún deporte, como el caso de la yoga. Es contemplar qué más podemos hacer con los espacios que tenemos de una forma también flexible, ¿no? Ya yéndonos a nivel de anclajes y conceptos en cuanto al área de plazas comerciales, el Funan en Singapur es un concepto que nos gusta mucho porque tiene grandes giros o grupos de experiencias. Podemos ver cómo hay una gran gama vamos a decir, de marcas en tecnología, también en taste, que es todo lo que tiene que ver con gastronomía. También tienen un complemento importante de temas para niños, para juegos, para fitness y para cosas de craft, ¿no? Entonces, hemos visto que ha funcionado muy bien, pero a veces es también esa mezcla e integración de las distintas marcas que van atendiendo distintos nichos de mercado. Entonces, como que es súper importante la mezcla, en realidad, a la hora de estar diseñando, que no nos quedemos cortos de un tipo no solamente de marca, sino de experiencias, ¿no? Entonces hay que estar siempre como que buscando, primero, qué hace falta en la zona y obviamente en función de qué hace falta, poner más o menos de cada giro de negocio, ¿no? El Hudson Yards, que no nos gusta dejarlo por fuera porque de verdad que es un elemento icónico que gira en torno pues a todo lo que es no solamente el turismo, sino los millennials, y en función de eso, pues ver todos los usos mixtos que se van desarrollando en su entorno. Interesante el Hotel Equinox, que ya no se trata solamente de hospitalidad, sino de sports hospitality, que tiene que ver con todo el tema de las personas amantes del deporte. Si nos damos cuenta, el Hudson Yards tiene mucho espacio verde, entonces el perfil de cliente que visita le gusta caminar y le gusta el deporte, y hace todo el sentido pues que empiecen otras marcas como hoteles a desarrollar marcas que son relacionadas con la vibra de las personas que acuden a este espacio, ¿no? El Miami Design District es otro ejemplo más hacia lo que es regeneración urbana, que no solamente pues alberga o ha albergado siempre lo que son tiendas de moda y diseño, sino fue la estrategia de anclaje que fue diseñada por artistas, pues realmente generó una atracción que sigue, ¿no? Igualmente, digo, y eso a un contexto un poco más elevado, pero sí vemos otras historias en donde también con arte urbana, inclusive street art que llaman, se pueden lograr ejemplos similares, ¿no? El Charlton District es súper interesante también. Esto fue una amenidad que se desarrolló que está enfrente del estadio de los Green Bay Packers, que básicamente es como el lugar de espera antes del juego, pero luego tienes dentro de este espacio un montón de áreas de gastronómicas, de entretenimiento. Sabes que siempre que hay estos juegos, pues se llenan y se forman un tema supermasivo, el ingresar o el irse, y esto pues permite que el desalojo se vaya haciendo de una manera mucho más ordenada y que haya siempre dónde llegar, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablar del producto nuclear siempre es pedirles que piensen en que no solamente es el producto, como les digo, de la puerta hacia adentro, sino en su entorno y sus amenidades, y que esto debe ser muy consistente en todos los niveles. Un poco para ir cerrando la charla, me gusta como que cerrar con el tema de los errores comunes de diseño. Creo que uno de los más relevantes es el tema de que no es para ti. O sea, un edificio
muchas veces se desarrolla, o sea, sí pensando en los clientes, pero a veces vemos desarrolladores que participan mucho de que es que ese piso no me gusta, yo lo voy a poner de tal manera, y a veces una decisión tan sencilla como la escogencia de un acabado puede llevar a elevar los costos, por ejemplo, de un producto inmobiliario que puede salirse de mercado. Entonces, mucho cuidado con entender y estar muy claritos todo el tiempo de quién es nuestro cliente y que estamos diseñando para ellos y por ellos, ¿no? Subestimar la venta es otro tema. A veces vemos que los equipos comerciales se integran básicamente muy hacia el final, cuando ya el producto está casi levantado, no solamente a nivel conceptual, sino que ya tenemos renders y demás. Y es cuando a veces se involucra al equipo comercial. Creo que es un gran error. Creo que el equipo comercial debe partir, así como el equipo técnico, el equipo legal. O sea, al final le debe ser una mesa de trabajo bastante balanceada, para poder realmente entender y no subestimar el alcance de la propuesta de valor. O sea, debe tener la integración de todo. Inconsistencia, como les decía, debe existir consistencia en los 3 niveles de producto, en todo momento, y siempre esa reflexividad, que el cliente se pueda ver reflejado. El no tener una clara segmentación o una mala segmentación es otro gran problema. Vemos que diseñar un producto para un mercado que no existe es un gran error y pasa bastante frecuente, porque estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a copiar. Vemos que al vecino le está yendo bien, o creemos que le esté yendo bien, que es peor, y empezamos a copiar el producto que hizo sin realmente profundizar en cuál fue el éxito real del proyecto. Y bueno, eso a veces nos lleva a que el producto nuestro no se comporte de la misma manera. Siempre hay muchas características que hay que evaluar antes de deducir que a la persona o al proyecto le esté yendo bien. Así que, pues, sí, definitivamente mala segmentación o copiar no es una recomendación. Y esta última del mal uso de la metamenidad, vemos también que muchas promesas se hacen dentro de la propuesta a nivel de proyecto cuando estamos en la fase inicial o la fase de preventa. Promesas como, sabes que yo te ofrezco un huerto urbano, pero cuando vamos a ver el huerto no sabemos cómo funciona, no sabemos si el huerto nos va a dar pepinos, si nos va a dar tomatitos, o sea, no sabemos realmente si nos va a dar hierbas aromáticas, cuál es el valor detrás del huerto. Entonces, me he encontrado, de hecho, he estado en varios showrooms, inclusive en Costa Rica, y cuando siempre hago la pregunta, bueno, ¿y cómo funciona el huerto? Ay, no, el equipo de construcción no nos ha dicho, no sabemos aún cómo funciona. Entonces, realmente, mira, si el vendedor no entiende o no puede explicar cómo funciona o cómo realmente brinda el servicio al cliente o al comprador, en realidad no es un valor. Es un elemento, pero no es un valor. Entonces, estar bien claritos con que debe existir un valor detrás de cada elemento que tenemos dentro del espacio, y va a ser súper importante que hagamos el trabajo de arranque de entender desde inicio, no cuando el proyecto está terminado, el cómo van a funcionar cada uno de los espacios, ¿no? Y bueno, con eso básicamente culmino, se abre pues al espacio a preguntas, ¿no? Gracias, Monique, súper interesante. Yo sí tenía un par de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo serían esos primeros pasos? Digamos, yo soy un desarrollador y estoy tratando de conceptualizar mi proyecto, ¿verdad? Estoy tal vez con mis arquitectos, estoy haciendo un diseño financiero. ¿Cómo le llego yo en resumen, a esas amenidades? Por ejemplo, ¿cómo me podría ayudar 4S a generar todos estos parámetros para yo poder decir, sí, esto es lo que mi mercado meta necesita o le sería atractivo? Claro, claro. Lo primero, como te decía, es entender quién es el cliente. Esa es la clave de todo. En la medida en la que yo sé quién es mi cliente, o sea, yo voy a poder realmente satisfacer sus necesidades. Entonces, para conocer al cliente tenemos que partir por la investigación de mercado, ¿no? Entender la oferta y la demanda, ¿no? Y en la demanda profundizar mucho en sobre cuáles son esas preferencias, esos gustos, esas necesidades. Yo siempre hablo de los sueños, como también hablo de los pain points. O sea, siempre hay cosas dolorosas. Te puedo dar un ejemplo. Para una mamá puede ser doloroso el no saber qué colegios hay cerca de tu entorno, de tu proyecto inmobiliario.
el resolverle cuáles escuelas quedan cerca, cuáles maternales quedan cerca, es algo que le ahorra un problema a esta persona, ¿no? Y estamos hablando del entorno, ¿no? En un proyecto más grande que fuese mixed use, perfectamente puede ser contemplar una guardería dentro del espacio inmobiliario. Pero para eso tenemos que entender, bueno, en la zona en la que yo me encuentro, cuáles son las fortalezas y las debilidades de la zona, cuáles son las áreas en donde no hay servicios y qué servicios hacen falta, y de los clientes como tal, qué sienten ellos que les hace falta, y cómo se comportan, cuáles son sus gustos y preferencias, para entonces de allí pasar a lo que nosotros llamamos conceptualización, que es donde entra el trabajo de los sociólogos que estudian el comportamiento humano y que nos ayudan junto con los economistas a poder descifrar esto, no solamente el producto como tal inmobiliario de, ¿sabes?, 3 recámaras, 2 baños, sino todo este tema de las amenidades en función de pues, lo que encontramos en la investigación de gustos y preferencias, ¿no? Pero aquí don José Miguel Fonseca, si no me equivoco, tiene una pregunta. Adelante, don José Miguel. Sí, gracias. Mucho gusto, Monique. Quería hacer una pregunta muy puntual. La verdad no sé si tenga la respuesta, porque creo que sí es un mercado o una industria muy específica, pero si han trabajado o sabe dónde podría yo averiguar sobre cuál es la tendencia en el tipo de amenidades que se buscan hoy en día en proyectos de parques industriales. Por ejemplo, en una zona franca donde hay muchas empresas, pero a veces son zonas francas enfocadas en manufactura o en logística o en industrias muy particulares, que tal vez hacer el estudio de mercado o entender lo que quiere la población o el cliente es más complicado. Si han tenido alguna experiencia con eso, porque bueno, uno siempre le dicen que las canchas de fútbol, que el gimnasio, que un auditorio, pero ya uno no sabe realmente cómo diferenciarse en parques industriales, porque al final de cuentas todos como que tienen lo mismo, y yo estoy trabajando en un proyecto de estos y nos ha costado mucho definir qué amenidades hay, porque creo que no hemos logrado identificar cómo diferenciarnos de los demás parques. Claro. Mira, definitivamente que la ruta sí es la investigación, porque yo, por ejemplo, sí he colaborado en distintos parques industriales y entiendo lo que dices, porque muchas multinacionales de hecho tienen tantas amenidades in-house que uno dice, bueno, yo sí quiero dar una infraestructura distinta, ¿verdad? Y agrego elementos que ellos ya tienen, en realidad, ¿qué valor le estoy dando? ¿No? Entonces, por eso es importante la investigación, porque hay que ver primero cuáles son las necesidades. Mira, las organizaciones o las multinacionales casi todas tienen parámetros bien establecidos de lo que ellos aspiran tener en su espacio, ¿no? Pero también hay muchas cosas que no terminan de desarrollar. Entonces, abordar a esos colaboradores que trabajan dentro de estos espacios y preguntarles con algunas encuestas qué les hace falta, digamos, que pudiera ser un punto de partida, ¿no? Una de las cosas que también noto es que muchas de estas empresas, que no es tanto una medida más un servicio, es que muchas de estas empresas traen muchas compañías a dar capacitaciones. Y difícilmente, o por lo menos no me encuentro siempre, que exista la facilidad de tener un hotel y de no tener tampoco un espacio de gastronómico en donde ellos puedan acudir. Entonces, veo que también eso termina siendo una debilidad. Pero al final de cuentas, lo importante es, cada zona tiene sus particularidades, cada zona tiene sus necesidades específicas, entonces sí va a ser súper importante, dependiendo de dónde se encuentre y la zona de influencia, entender qué hay dentro de la zona, qué hay a 5 minutos, qué hay a 10 minutos, qué hay dentro del mismo parque logístico, qué hace falta, qué sienten los colaboradores que hace falta, las mismas compañías que utilizan estos espacios, que también participen de estas encuestas para entender cómo podemos hacerlo mejor. Definitivamente que eso, sumado a ejemplos de benchmark que podamos identificar en otros países en donde pues hay más dinamismo dentro de los parques industriales, esa mezcla entre lo que está funcionando en otra zona, unado con todo lo que podamos recaudar de lo que hace falta por parte de las encuestas, nos podría ayudar a tener un horizonte sobre qué productos distintos hacer, ¿no? Yo creo que así hay mucha oportunidad. No estoy segura en Costa Rica, pero algo que sí he visto en varios países de Latinoamérica, particularmente Centroamérica, a nivel de producto, es como
cómo innovar, o sea, vemos que casi no hay metros cuadrados disponibles, pero todo el tema de innovación en cuanto a los espacios de metros cúbicos, de cómo, o sea, no me recuerdo ahorita cómo es que se le llama esto, pero es pensar en función del espacio aéreo, en algunas zonas sí se da, en otras no. Yo siento que sí hay como mucho área todavía por investigar, sobre todo cuando uno ve los benchmarks de compañías que están en España o que están en Estados Unidos, que tienen dinámicas diferentes. Mi recomendación sería sí partir de una investigación, con mucho gusto te podemos apoyar, en indagar qué pudiera ser ese factor diferenciador y sobre todo encuestando estas grandes compañías que queremos atraer, ¿no? Gracias. Otra cosa definitivamente que es importante, bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál sería un proyecto exitoso de 4S en la región centroamericana en el cual aplicaron estos principios? Tal vez si nos das un ejemplo de cómo, de proyectos en los que ustedes han participado y han impulsado este tipo de amenidades o estudios. Tenemos muchos proyectos, la verdad. Yo con gusto les puedo pasar links a ustedes para que visiten. De hecho, en nuestra página web también aparecen muchos de los proyectos en donde colaboramos. Te puedo dar ejemplos. En Panamá, Santa Mónica es un proyecto en donde hemos empezado a trabajar de principio a fin. Es un proyecto de más de 1.600 hectáreas, en donde estamos ahorita mismo trabajando las primeras etapas. Es vivienda vertical con horizontal, y estamos ahorita generando dos nuevos proyectos inmobiliarios que estamos recientemente en su lanzamiento. Ese fue un proyecto que agarramos desde la investigación, de ahí hicimos el concepto y hemos venido trabajando un proyecto que está en la mitad del país, en una zona que se llama Coclé. Ha sido un proyecto bastante exitoso, no solamente a nivel de ventas, sino a nivel el concepto se ha ido comportando como la investigación indicó, o sea, cuando se hizo en su arranque hace unos 4 años, ¿no? De ahí tenemos muchos proyectos que hemos agarrado también, en donde ellos ya venían trabajando o ya habían empezado, y en el camino todo gran proyecto, y particularmente cuando son master plans, requieren revisiones continuas, y nosotros hemos a veces entrado en proyectos ya empezados, caminados, que también hemos podido darle como un giro. Panamá Pacífico es otro proyecto en donde hemos colaborado mucho con ellos con investigación. Este es un proyecto que son de 1.600 hectáreas, que tienen logística, que tienen retail, también ellos tienen comercio. Un proyecto que tenía una visión muy clara hace 15 años cuando arrancaron, y nosotros empezamos a trabajar con ellos hace 4 o 5 años, en donde les decíamos, sabes que ya conocemos la historia de pasado, pero ahora queremos contar la historia de futuro. La gente quiere conocer qué viene hacia adelante, o sea, qué ya logramos como proyecto y qué viene hacia adelante, y les ayudamos en la conceptualización de nuevos proyectos y en la redefinición del proyecto como tal. Y así tengo, la verdad, muchísimos ejemplos en donde hemos colaborado. En México también tenemos grandes proyectos donde hemos participado. Yo con gusto les diría, aquí tienen mis datos, si me escriben y me piden, yo les puedo pasar muchísimas referencias con todo gusto, y nuevamente los invito a que acudan a nuestra página web. Ahí hay, o sea, la verdad que una cantidad de material impresionante de proyectos en donde estamos colaborando y hemos colaborado, ¿no? Excelente. Incluso es importante que esto siempre venga como acompañado de la forma en que vamos a rentabilizar esas áreas. La forma en que vamos a sacarles algún tipo de negocio, ya sea de forma paralela a través de un tenant que venga y pues utilice el espacio, así como cómo lo podemos integrar a nuestras cuotas de alquiler, la composición de nuestros precios. Así es. Por eso justamente era que mencionaba la importancia de apalancarnos de cierta manera con nuestro entorno, porque a veces terminamos replicando cosas que existen en nuestro alrededor, que no necesariamente deberían estar dentro de nuestro proyecto inmobiliario, aumentando costos cuando ya a lo mejor el entorno lo da. Se da en ciertas zonas en donde, por ejemplo, hay piscinas públicas o hay parques, a lo mejor enfocar esos espacios que tenemos en las cosas que no encontramos en nuestro alrededor. Gimnasios a veces que no son muy costosos, que quedan en nuestra zona,
Me he encontrado, por ejemplo, gimnasios que te cobran una mensualidad de menos de $20, entonces, que son súper completos en un entorno. Entonces, destinar los espacios que tenemos a lo mejor para otras cosas que hacen falta en la zona, ¿no? De esa manera reduces tu costo de mantenimiento, ¿no? José, ¿tenés una pregunta? Sí, sí, sí. Hola, Monique, mucho gusto. A ver, ¿Qué tal? un poco en esa misma línea. Bueno, desde mi punto de vista como diseñadores, obviamente totalmente de acuerdo y nos encanta pensar en incluir toda esta cantidad de amenidades y espacios adicionales y paisajismo, etcétera. Sin embargo, tal vez desde el punto de vista de nuestros clientes, de los desarrolladores, muchas veces, pues hasta se puede mantener la idea de hace 20 años que un condominio tenía una piscina, un ranchito y eso era todo lo que se ofrecía. Y estas nuevas amenidades implican un presupuesto diferente, ¿verdad? Entonces, tal vez mi pregunta va un poco por aquí. ¿Cuál es el trade-off? Digamos, están viendo ustedes, que lo mencionaste al inicio, que tal vez las unidades nucleares, como decís, se están haciendo más pequeñas para compensar por todas esas otras áreas, o, o crees que esa inversión adicional va a ser inevitable en los proyectos, digamos, que el presupuesto el porcentaje vaya cambiando para que los proyectos se mantengan vigentes? Mira, nuevamente, todo va en función de la zona y de nuestro cliente, ¿no? O sea, porque yo me encuentro a veces en zonas en donde el mercado no tiene el presupuesto para estar pagando amenidades y aprecian mucho más un proyecto que no tenga tantas amenidades, porque a lo mejor inclusive no las van a poder ni usar. Personas que tienen en su perfil, tú ves que tienen 2 trabajos, o sea, llegan a las 10 de la noche a su casa. Claro, no pura vida más, pero sí pasa en algunos lugares de personas que tienen esta vida. Entonces, pagar por cosas que no van a usar no les hace sentido, ¿no? Entonces, sí va a ser clave saber nuevamente el tema de quién es tu cliente. Una de las cosas que yo veo que afectan mucho esta visión, o más bien confunde un poco la visión de tener muchas amenidades, es que destinan demasiados metros cuadrados a los espacios, ¿no? O sea, nosotros no creemos en muchos metros cuadrados de amenidades, sino amenidades que sean diferenciadas y atinadas con tu cliente, ¿no? Entonces, tú puedes tener, o sea, hemos visto áreas sociales de 2.500 metros cuadrados o áreas sociales de 500 metros cuadrados y en realidad tú no necesitas de pronto más de 200. Obviamente todo en relación de cuántas unidades apartamentales tienes y todo eso, pero sí piensen en que no es tanto los espacios grandes, sino bien utilizados, ¿no? Enfocados en las necesidades que puedan tener nuestros clientes. Creo que ahí hay un área de oportunidad. Sí he visto, como les digo, muchos espacios inutilizados, grandes áreas en donde tienen salones de fiesta que nunca se utilizan y esa no es la idea, ¿no? O sea, la idea es que esa área a lo mejor sea flexible. Pueda ser un espacio de fiestas, pero que pueda ser un coworking, pero que tenga distintas funcionalidades. Y a lo mejor ya no para 500 personas como se hacían antes, sino pensemos más en cosas más reducidas con una capacidad de 80-100. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que por ahí sí hay una oportunidad de repensar en sí vamos a tener que tener amenidades, pero siempre que no pensemos que todos los proyectos tienen que tener amenidades. Bien podemos hacer proyectos que no las tengan porque el mercado no lo requiere. Y pensemos también en cosas como alianzas con personas que están cerca. ¿Por qué no brindarles el servicio a nuestros clientes para acudir dentro del mantenimiento a un gimnasio de la localidad, por ejemplo? Y no destino yo un espacio para eso. Entonces, yo creo que todavía hay como mucho por hacer. No sé si eso responde bien tu pregunta. Claro, sí. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar o hacer alguna otra consulta. Como última acotación, y se me ocurre también a mí, parte de la racionalización de esas áreas que menciona Monique es no solamente eso, hacerlo grande por hacerlo grande, sino que también existen metodologías de medición de áreas que balancean o nos dan datos para poder balancear esas áreas y cómo invertimos en esas amenidades.
Desde el CODI estamos haciéndolo con la metodología BOMA, ¿verdad? Creo que algunos de ustedes ya las conocen. Si no las han escuchado, pues estamos a disposición de que nos contacten o para otras consultas también que contacten a Monique sobre cómo rentabilizar esas áreas precisamente que de repente el desarrollador las está viendo como un costo extra cuando en realidad son una buena inversión para diferenciar el proyecto. En fin, se los dejo ahí como una pequeña cuña de lo que nosotros también hacemos y por supuesto súper recomendarles los servicios de 4S en todas estas áreas, puesto que realmente ayudan y dan soporte a la hora de hacer estos análisis, de generar ese factor diferenciado para los proyectos. Entonces, creo que si no hay más consultas, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y los esperamos en un CODITalk. Te dejo a vos, Monique, con el saludo final. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre estoy a la orden. Ahí están mis datos. La verdad es que me pueden contactar con todo gusto. Hay muchísima información de valor. Me encanta participar porque empiezan a conocer un poquito más el trabajo que hacemos. Les invito nuevamente a que acudan a la página web. Seguramente se van a sorprender con tantos proyectos que tenemos en los que hemos colaborado. Hoy día estamos ya en 20 países, desde México hasta Brasil, y bueno, participando de una cantidad de proyectos muy grandes, así que seguro que le podemos apoyar y colaborar con muchas ideas. El equipo de innovación está súper fortalecido también, así que llámenos que con todo gusto pues podemos apoyarles. Excelente. Feliz tarde. Buena tarde, hasta luego. Chao, bye bye.